Vamos a resolver el problema C1 que apareció en la prueba de EBAU de Química en Andalucía en junio de 2023. Y como puedes ver es un problema dentro de lo que llamamos el equilibrio químico. Y tenemos un equilibrio entre gases en el cual lo que hacemos es que oxidamos el dióxido de azufre para dar el trióxido de azufre, nos dan incluso la reacción ajustada y nos dicen que tenemos que, o que se introducen 128 gramos de SO2 y 64 gramos de oxígeno en un recipiente cerrado de 2 litros. Calentamos la mezcla y cuando se alcanza el equilibrio nos da la temperatura, 830 grados centígrados, ha reaccionado el 80% del SO2 que pusimos inicialmente. Tenemos que calcular la composición en moles de la mezcla en el equilibrio y el valor de caso C, y por último la presión total de la mezcla en el equilibrio y el valor de caso P. Como datos, las masas atómicas de azufre y oxígeno y el valor de R, la constante de los gases ideales. Para empezar, vamos a hacer algo, os voy a denotar aquí algo que en el nivel en el que estamos creo que no supone ningún tipo de problema, que serían las masas moleculares de cada una de las sustancias. En nuestro caso, pues vamos a tener que la masa molecular del SO2 sería la masa del azufre y 2 veces la del oxígeno, por lo tanto el dato que obtenemos serían 64 gramos por mol menos 1. La del oxígeno, que sería la del oxígeno por 2 porque es molecular, es el dioxígeno, por lo tanto son 32 gramos por mol menos 1. Y si quisiéramos también podríamos hacer la masa del SO3 y vamos a tener que sería pues 32 más 3 por 16, por lo tanto 80 gramos por mol menos 1. Yo creo que no hay problema ninguno al hacer esto, igual que no hay problema para convertir las masas iniciales, que las estoy subrayando ahora mismo, los 128 gramos de CO2 y los 64 gramos de oxígeno, los podríamos convertir a mol, teniendo en cuenta estos datos. En ese caso, fíjate que la masa inicial de CO2 es justo el doble de la masa molecular, por lo tanto tendríamos 2 moles de SO2 y de la misma forma 2 moles de oxígeno. Así que vamos a ponerlo aquí al lado. Vamos a poner como dato, ¿vale?, que tenemos como moles iniciales de SO2 van a ser 2 mol y también vamos a hacer lo mismo para el oxígeno, que serían 2 moles. Una vez que tenemos todo esto claro, vamos a el primero de los apartados y vamos a coger el equilibrio que nos dan y vamos a ir colocando debajo cómo nos quedaría. Fíjate que sería 2 de SO2 gaseoso que va a reaccionar con el oxígeno gaseoso y esto va a dar lugar en nuestro equilibrio a 2 moles de SO3 gaseoso. Hemos dicho inicialmente, vamos a ponerlo aquí de forma inicial, tenemos que habría 2 moles de este y 2 moles de este. Nada aquí al inicio. Y cuando llegamos al equilibrio, y aquí ya empezamos con los datos, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que por cada mol reacciona 0,8. Eso es lo que quiere decirme el dato del 80% que te estoy marcando. Así que si por cada mol reaccionan 0,8, parece claro que de 2 moles habrán reaccionado 1,6. Por tanto quedarían 0,4 moles. Dicho de otra forma, podríamos, si lo que reacciona es el 80%, coger la cantidad inicial y multiplicarla por 0,2. Es decir, el 20% que queda sin reaccionar. Lo hagas como lo hagas, el resultado es el mismo y lo vamos a poner aquí. Tendríamos que en el equilibrio habrá 0,4 mol de SO2. También habrán reaccionado solo 0,8 porque fíjate que la estequiometría es 2,1. Por lo tanto, lo que me va a quedar serían 1,2 mol de oxígeno porque solo ha reaccionado 1 mol por cada 2 moles de SO2 y habrán aparecido, pues otra vez tendríamos lo mismo, ¿verdad? Lo que la estequiometría entre el SO2 y el SO3 es, podríamos decir, 2,2 o 1,1. Si han reaccionado 1,6 mol en el caso del SO2, pues aquí aparecerán 1,6 mol de SO3. Así que fíjate que ya tienes hecha la respuesta a la composición en moles de la mezcla. Como tienes aquí, sería pues 0,4 mol para el SO2, 1,2 mol para el oxígeno y 1,6 mol para el SO3.
Una vez que tengo esto, lo siguiente que tengo que hacer sería la constante K sub C. La constante K sub C sería, en nuestro caso, la concentración de SO3 elevada al cuadrado, porque es su coeficiente estequiométrico, y abajo tendríamos la concentración de SO2 elevado al cuadrado y la concentración de oxígeno. Pero, ¿y cuál es la concentración? Ten cuidado porque resulta que el volumen del recipiente es 2 litros, así que estos moles que tenemos aquí, que hemos puesto en el equilibrio, lo hemos puesto en rojo porque es la respuesta a una parte del primer apartado, habría que calcularle la concentración tan solo dividiendo por 2. Porque la concentración es molar, así que tendríamos que sería 0.2 y en nuestro caso molar, aquí sería 0.6 molar y aquí sería 0.8 molar. Lo que he hecho ha sido, como digo, dividir entre 2 los moles que había arriba, 2 litros concretamente, y me queda por lo tanto concentración molar. A partir de estos datos, pues solamente tenemos que sustituir y el valor de K sub C sería arriba 0.8 al cuadrado molar al cuadrado partido por 0.2 al cuadrado molar al cuadrado por y serían 0.6 molar. Normalmente no se ponen las unidades en las concentraciones, perdón, en las constantes de equilibrio. A mí me gusta ponerlas porque me da una idea de qué dimensión va a tener. Fíjate que sería cancelar molar cuadrado con molar cuadrado y cuando haga la operación lo que voy a obtener como dato sería 26.7 y sería molar menos 1. Este es el dato, ¿verdad?, que estábamos buscando para la constante K sub C y con esto queda resuelto el primer apartado. Para hacer ahora el segundo apartado, el primer pasito que tienes que dar es calcular los moles totales en el equilibrio. ¿Cómo vas a obtener esto? Pues simplemente sumando, como ves aquí, los moles que teníamos, que habíamos calculado en el apartado anterior. Por lo tanto, los moles totales van a ser, si sumas 0,4 y 1,6 son 2 y 1,2 serían 3,2 mol en total, ¿verdad? A partir de aquí podemos calcular la presión total del sistema, simplemente despejando en la ecuación de los gases ideales y tendríamos que serían los moles totales por R y por T dividido por el volumen del recipiente, que eran 2 litros. Así que tan solo tendríamos que coger y sustituir aquí. Vamos a ponerlo 3.2 mol por un lado, 0.082 atmósferas por litro partido por Kelvin y por mol, y el valor de la temperatura que tiene que estar expresado en Kelvin, eso no se te puede olvidar. Habría que sumar a la temperatura que nos daban, que eran 830, los 273 y nos quedarían 1103 Kelvin. Y abajo, como hemos dicho antes, el volumen, que van a ser los 2 litros del recipiente. Tendremos que cancelar mol con mol, vamos a cancelar litro con litro y Kelvin con Kelvin. Por lo tanto, nos van a quedar atmósferas, que sería el dato que estamos buscando, que es la presión total de la mezcla. Si haces la operación, verás que el resultado es 144.7 atmósferas. También le podría haber expresado como 145 atmósferas para ser consecuente y tener 3 cifras significativas. Lo haría redondeando y ya está. Y ya por último, una vez que tenemos este dato, nos quedaría calcular el valor de K sub P. El valor de K sub P lo puedes hacer, creo que es lo más rápido y mejor, haciendo lo que sería el valor o usando el valor de K sub C que tenías antes. K sub P debes saber que es K sub C por R y por T elevado al incremento de moles, pero esto es muy importante, gaseosos. Como nuestro sistema es homogéneo, son todos gases, pues habría que hacer solamente esa operación. Recuerda, moles finales 2, moles iniciales 2 más 1, 3, por lo tanto te va a quedar elevado a menos 1. Si sustituyes, lo voy a poner aquí abajo, ¿vale? Me quedaría que K sub P va a ser el valor de K sub C, que eran 26.7 molar menos 1. Aquí vamos a tener, por lo tanto, 0.082. Recuerda que eran atmósferas por litro, partido por Kelvin y por mol, o lo que es lo mismo, atmósferas, vamos a ponerlo así, serían atmósferas, aquí vamos a poner por mol menos 1 y dividido por Kelvin, y después aquí tendríamos los 1103 Kelvin. Quiero que veas que esto es un menos 1, ¿verdad?
Esto de aquí hemos dicho que antes eran litros por mol menos 1, así que tendríamos que el menos 1 este menos 1 y este menos 1 sería como si fuera elevado a 1, que lo puedo cancelar con esto, ¿verdad? Y lo que me quedaría sería atmósferas menos 1. Simple y llanamente para que veas que sigue siendo dimensionalmente correcto y el resultado que vas a obtener serían 0.295 atmósferas menos 1. Este sería el valor de K sub P en este problema. Con esto queda resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, le das al dedo hacia arriba, por favor, y si te suscribes al canal, me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.